Buenas tardes, muchísimas gracias por acompañarnos en este primer Club Prensa Asturiana Digital que inauguramos esta tarde. Estamos encantados de regresar en este formato y con unos invitados, con un invitado de excepción, Adolfo Domínguez, escritor, empresario de moda y una persona que, aparte de tener una grandísima carga intelectual, pues tiene también una gran experiencia empresarial. Fue el hombre que revolucionó la moda española durante la transición. Con él va a estar también Alejandro Álvaro González, un joven editor y escritor asturiano, que va a mantener un diálogo con Adolfo Domínguez sobre el libro Juan Griego, una novela ambientada en la Argentina de Videla, una novela que además da muchas claves sobre el hombre, sobre el ser humano, sobre su evolución y que también puede ayudar a entender un poco la situación que estamos viviendo. Repito que es un honor estar con todos ustedes, reencontrarnos desde aquí, desde la web, y damos paso sin más a Alejandro Álvaro González, que va a presentar a Adolfo Domínguez. Buenas tardes a todos y muchas gracias por habernos invitado. Yo soy el editor de Adolfo Domínguez, de esta novela que tengo aquí, que es un inmenso poema épico, como lo define su autor, que en realidad no necesita presentación, porque es Adolfo Domínguez, conocido por todos. Damos paso a Adolfo. Buenas tardes, Adolfo. ¿Qué tal estás? Bueno, digamos con los lectores o posibles lectores a través de videoconferencia. Sí, es lo que nos toca ahora en estos tiempos. Sin duda. Yo creo que se va a prolongar. Sí, tiene pinta. La verdad es que este es el primer acto del Club de Prensa de la Nueva España en esta nueva andadura como actos digitales, motivados por el tema del coronavirus, así que, bueno, repetir el agradecimiento. A ver, que se nos ha... Parece que hemos perdido a Adolfo. Vamos a empezar. A ver, ¿me escuchas, Adolfo? Sí, yo te escucho. Vale, perfecto. Perfecto. Bueno, quería empezar preguntándote, supongo que para la mayor parte del público eres conocido sobre todo por tu faceta como empresario, aunque, bueno, esto está empezando a cambiar porque la novela que presentamos hoy ya tiene cierto recorrido. Para la gente que no conozca esta faceta tuya, quería empezar preguntándote por tus inicios en la literatura, es decir, ¿cómo llegas a la literatura? Yo creo que como llega todo el mundo, siendo un lector adicto, porque los lectores dicen que hay mucha gente que no lee, pero los que leemos muchísimo. Y yo de pequeño, la verdad es que leía muchísimo, sobre todo de adolescente. No creo que de niño fuera un lector voraz. Fui a partir de que me hicieron bibliotecario, además en el seminario, en el bachillerato. A los 10 años me hicieron bibliotecario y ya... O sea, que debía ser, yo qué sé, que se debía notar que me gustaban los libros. Y fue ahí donde me enganché. Luego, quizás, sí, fui un lector voraz, que poco a poco, a los 13 o 14 años, empecé a hacer un diario. Era muy común en aquellos tiempos, creo que hoy no. Creo que realmente el tema del diario ya pasó la historia. Pero en aquellos tiempos era... hombre, no todo el mundo, al contrario, pero bueno, bastante común entre una minoría. Y eso me hizo poco a poco ir escribiendo. Y cuando me cansé de mí mismo, yo ya tenía, porque es obvio, a los 20 años o a los 19 te agotas de ti mismo, dejas el diario, pero ya te queda el hábito de escribir. Y entonces describes lo que ves, que es mucho más interesante. El mirar por las ventanas es el momento que tú empiezas a escribir, cuando empiezas a mirar por las ventanas. Y así poco a poco. Y luego nunca como en mi vida transcurrió por otros derroteros, pues obvio que escribí como para mí mismo, o para poner orden, como pones el título de esta conferencia, para acotar el caos. En realidad, la vida es complicada. Bueno, y para qué decirlo hoy, que está tremendamente complicada, cuando yo pensé que no se me iba a complicar ya más. O sea, la vida es complicada. Y uno
Y hay un porcentaje de seres humanos que necesitamos entender. Y yo escribí para entender. Y para entender hay que mirar por las ventanas. Y por supuesto leer mucho y estudiar mucho. Y vivir, y vivir. Y eso es, realmente acabé escribiendo por eso. Sale de dentro en algunos de los seres humanos. Exacto. Y de tanto mirar por las ventanas llegaste a publicar esta novela que vuelvo a enseñar aquí, que es, bueno, la defines como un poema épico que aglutina diferentes géneros como la historia, el ensayo periodístico y la poesía. Sé que es una novela difícil de definir, entonces me gustaría preguntarte más bien, ahora que tiene cierto recorrido y que has hablado con muchos lectores y libreros, ¿qué es lo que te suelen comentar acerca de ella? ¿Qué es lo que, con lo que se suelen Sí, quedar? fíjate, la verdad es que ya vi muchos lectores, ya hablé con muchos, estoy en contacto incluso con muchos lectores. Por ejemplo, estuve 4 semanas en México, en Distrito Federal, que es una ciudad de 30 millones. Empezaba a las 7:30 de la mañana y acababa a las 10 de la noche. A las 11 me daba una fisioterapeuta, a las 6 de la mañana otra vez. Fue de una intensidad brutal, porque es una ciudad inmensa en donde pero vi miles bueno, cientos de periodistas y lectores, no, lectores más de cientos. Y lo primero es que es una novela que engancha. Te engancha en la primera página, te hace no aburrirte por los quiebros que tiene a lo largo de todo el recorrido y te deja exhausto al final, pidiendo más. Pero esto es la trama. Yo realmente uso los trucos del género, de varios géneros, de la novela negra, de la novela histórica, de la novela de aventuras. Claramente a mí las novelas de aventuras me influyeron muchísimo porque fue con las que empecé, La isla del tesoro que acabo de leer. Pero entonces, a mí me interesa que haya una trama que te arrastre, pero la trama y contar las cosas es un pretexto para pensar. Entonces, esta sobre todo es una novela de ideas, una novela de pensar, una novela para los que le interesa entender la realidad. Y esto, quizás, la mezcla funciona. Es lo que más les gusta realmente a la gente. La mezcla la trama es un pretexto para pensar, pero hay trama, hay aventura, hay suspense, hay erotismo. Las mujeres son muy importantes en esta novela. Bueno, porque las mujeres son muy importantes en la vida, son la mitad de la población y por supuesto tienen una manera de vivir absolutamente distinta de los hombres. O sea, una novela de acción, de suspense, pero también reflexiva. Mucho. Una novela que además ambientas en Argentina, entonces también es una pregunta obligada a preguntarte ¿por qué Argentina? ¿Por qué Buenos Aires? En realidad, sin duda, es una ciudad preciosa al sur de las cosas, pero sobre todo porque es una ciudad que lo tuvo todo entre las manos. Fue una de las ciudades con una renta, quizás la renta per cápita más alta del mundo en el año 45-50, y todo se les fue entre los dedos. Estoy hablando, como ciudad era la ciudad con renta per cápita más alta. Como país era la cuarta, quinta del mundo y es un país poblado, bueno, muy grande y con 45 millones de habitantes. Entonces, ¿cómo es posible que de cuarta, quinta renta primera en ciudades en una generación 30 años, en los años 80, fuera la 150 del mundo? O sea, esta decadencia no existió nunca, a no ser que haya catástrofes naturales. Y entender por qué digamos, es analógico para el mundo que habla español. O sea, fue el motivo de situar allí. Yo quise entender por qué de la decadencia de los países que hablan español y sobre todo, a mí me dio un ejemplo, Buenos Aires, dicen 30 años concentrado. Claro. Que ese es el motivo fundamental. Y quizás mi proximidad con Buenos Aires. Mi padre nació en Río de Janeiro, yo tuve mucha familia siempre cuando era pequeño en Buenos Aires, en México también. La primera provincia gallega en habitantes es Buenos Aires, o sea, hay una proximidad. A esa época, ¿no? Es el Buenos Aires de la dictadura
una época marcada por la violencia. En mi opinión, la novela, entre otras cosas, también es una gran reflexión sobre la violencia y quería preguntarte un poco por tu contacto con ese Buenos Aires o esa Argentina de la dictadura tan compleja y tan violenta. Bueno, la verdad es que las novelas suceden siempre en tiempos interesantes. O sea, las novelas, las grandes novelas, por ejemplo, Tolstoy en Guerra y Paz empieza con la invasión napoleónica en Rusia. O sea, la de Stendhal, La Cartuja de Parma, empieza en la batalla de Waterloo, que pierde Napoleón ante los ingleses y sus aliados, incluidos los alemanes. Las grandes novelas recorren tiempos que yo no deseo para mis hijos ni para la gente que quiero, pero tiempos interesantes, tiempos en los que suceden muchas cosas. Por eso a mí me gusta una trama trepidante. Aunque admiro a Jane Austen, por ejemplo, me encanta Jane Austen, pero para escribir yo no cogí esa, o sea, chico quiere chica. No, chico quiere a chica, pero yo lo puse en un escenario en el que sucedieron muchas cosas. Y aparte con el flashback, yo recuperé esos 30 años, cogí la adolescencia, la infancia, adolescencia del protagonista y algunas adolescencias más y, y, y conté todo eso. Yo creo que eso hace una novela muchísimo más interesante, sin ninguna duda, como Guerra y Paz y como La Cartuja de Parma y como las obras de Shakespeare. ¿Entiendes? ¿Qué pasa? Que a mí la trama, como yo dije, yo la trama la usé como pretexto para entender el mundo, para entender qué había pasado en Buenos Aires, por qué Buenos Aires decayó, por qué. Esa respuesta, por supuesto, quiero darla. Como también quiero dar de dónde venimos. El protagonista Juan Griego quiere saber de dónde venimos y a dónde vamos. Eso es una pregunta importante. Las grandes preguntas yo creo que hay que ver. La literatura, la gran literatura se la plantea. La gran literatura quiere entretener, pero sobre todo quiere develar el otro lado de las cosas. El gran arte no solo entretiene, no solo gusta, sino que devela el otro lado de las cosas. O sea que Juan Griego tiene esa ambición, como Shakespeare, y como Quijote, y como Stendhal, y como Tolstoy, sin ninguna duda. No es una novela de puro entretenimiento, por tanto, es la gente que quiera entretenerse que compre otras cosas. Bueno, y también Dios nos libre de tiempos interesantes, como los que nos han tocado vivir ahora. Como estos tiempos, la verdad, Dios nos libre porque son duros, pero son interesantes. Luego se puede contar, o sea, realmente yo si lo hubiera vivido un poco antes hubiera entrado en la novela, pero no. Ya le suceden bastantes cosas a la novela como para encima además contar la peste. La peste que hizo Camus, como recuerdo Camus. Estos días, sin duda. Pues lo que cuentas sobre la novela... No te contesté sobre la violencia, pero la violencia es importante. La violencia es obvio en esos 4 años o 5 años, del año 76 al 82, que es la novela empieza en el 76 y acaba en el 82, 83 más bien. Entonces, en el 82 son la guerra de las Malvinas y en el 76 el golpe de Estado. Ahí sucede una guerra sucia, porque es una guerra, hay un levantamiento social de niños ricos que se salda con una violencia y muerte, me parece, y desaparecidos de 30.000 personas. Es un momento extremadamente violento en la ciudad, pero bueno, como ahora, cuentan 30.000 muertos, pero que es nada, comparado, por ejemplo, con la Guerra Civil Española, que fueron 400 o 500.000, y con la Guerra Mundial, que fue una guerra civil entre países desarrollados, sobre todo en Europa, una guerra civil entre un sistema político autoritario, fue una guerra civil entre autoritarios, gente que creía en que el sistema autoritario era mejor y gente que creía que el sistema democrático era mejor, los anglosajones, Inglaterra y Estados Unidos. Y fue Argentina es un momento. En esos 6 años sucedieron muchas cosas y se hicieron muchos debates, muy pertinentes para todos los que hablamos cualquier idioma latino o cualquier idioma español. Creo que es porque es lo que yo llamo haber nacido en Buenos Aires, haber nacido en el lado equivocado del mundo. O sea, el lado
the right place, o sea, como se dice, el sitio correcto para nacer era San Francisco, en Silicon Valley, en Stanford, y el lado equivocado del mundo claramente era Buenos Aires. Y yo analizo eso, yo analizo eso, porque todos los que hablamos español nos podemos analizar a nosotros mismos en la metáfora de Argentina. Lo analizas además de una manera bastante peculiar, sobre todo lo más llamativo de la estructura, del aspecto formal más llamativo de la novela, es que está escrita en verso. Un verso que no es un verso tradicional, sino que es un verso libre que puede recordar a Carlos Williams y otros poetas contemporáneos. Es decir, no cuenta sílabas, no rimas, pero sí que tiene cierta musicalidad. Yo quería preguntarte un poco, bueno, primero, ¿por qué decidiste escribirla en verso? Eso es lo primero de todo. Acabó siendo en verso. La verdad es que se va decidiendo poco a poco. Yo no lo decidí, lo que pasa es que acabó resultando verso. Quizás porque a mí la escritura poética me atrae y en el fondo lo que soy es más poeta que prosista. Pero el verso es más eficaz. Claramente es tan conciso que te haces, emocionas más. Y yo quise emocionar, claramente. ¿Por qué verso libre? Porque el verso rimado o con tantas sílabas te hace ser complicado. Y yo mi primer mandamiento en el verso es la claridad. Lo tengo clarísimo. O sea, yo quiero que el lector entienda. Entonces el verso le tiene que ayudar a entender, porque el relato es denso y es denso. Entonces, a esa densidad fue un acierto absoluto el hacerla en verso, claramente, porque se lee muchísimo más fácil. El otro mandamiento es la concisión, claramente el minimalismo. Es sujeto, verbo y predicado. Y en este orden, que es muy difícil. Adjetivos los justos, poquitos. Y metáforas, a mí no me gusta nada la poesía sonajero ni la escritura sonajero. Por tanto, la metáfora, si no significa, no me interesa nada. A mí, si no hay sentido, entonces es una escritura muy pensada, hecha a lo largo de muchos años, que es muy, muy sencilla, se entiende muy bien, pero el contenido detrás tiene muchas capas. Y por tanto, en la música, que el verso tiene música, el verso libro tiene música, además tiene más música incluso que contando y rimando, porque eso es una lógica externa y fácil. La música del verso libre, porque es muy fácil hacerlo mal. Como no tienes códigos, es facilísimo hacerlo mal. Y hay que trabajarlo ilimitadamente. ¿Cómo lo consigo? Usando la palabra inevitable, no la palabra exacta, que es previo a la inevitable. Es que no puede ser otra. Entonces, cuando no puede ser otra, es esa palabra que a lo mejor tardaste 15 años en encontrar. Porque este libro está hecho con tanta reescritura constante hasta encontrar no solo la significación de todo lo que quería decir, sino la forma que encontró en la Pasión según San Mateo, Bach. Bach es que el protestantismo encontró en Bach todas las catedrales góticas y románicas que hicimos los cristianos en el medievo. El protestantismo cuajó porque Bach existió. Entonces, la misa en si menor de Bach o la Pasión según San Mateo tiene tanto trabajo de un hombre tan talentuoso, quizás con Mozart, los dos músicos mejores que existieron en la historia. Después pondría Beethoven, siempre alemán, tal como no tienen una gran literatura, si tienen la mejor música de la historia. Entonces, este libro está hecho con esa misma voluntad, con esa misma voluntad. Y la música, ese verso libre, es musical, pero bueno, como el soneto, como la Plaza Mayor de Salamanca, que es un verso, un dodecasílabo.
Pues continuando con el aspecto formal, incidiendo también en el aspecto algo paradójico del libro, en el sentido de que es un libro muy reflexivo, pero también es un libro que se lee con facilidad, es un libro ágil y trepidante, como sueles decir. Yo creo que también una de las causas de que esto ocurra, de que esto suceda, es que también es un libro muy dialogado. Es decir, combinas una estructura Clave, y mucho diálogo. clave. Es teatro, es Shakespeare. O sea, realmente es el Quijote, que es muy dialogado. O sea, el diálogo lo descubrió Platón, que era discípulo de Sócrates. El diálogo te hace más ligero. Es mejor presentar dialogando, por ejemplo, el libro, es más divertido para los que oyen que el monólogo. Los seres humanos funcionamos así. El diálogo es el motor de la trama. Realmente las cosas suceden dialogando. Pero es lógico también en mi concepción de la literatura. Mira, el cine es la música del ojo. La literatura es la música del alma. Pedro Páramo, San Juan de la Cruz. O sea, y el diálogo, la literatura sobre todo es diálogo. No es el rollo que se meten algunos describiendo cualquier cosa. Eso lo hace cualquier cámara y cualquier máquina, o sea, una cámara de cine te lo hace mejor. ¿Para qué describir? Solo compensa describir si tú encuentras una metáfora o una descripción que provoque emoción, para emocionar. Si no, como describir, mejor dejarlo ya para las cámaras. En cambio, el diálogo, fíjate, la parte del ser humano, que es lo que nos hace humano, son unos cuantos cientos el cerebro tiene 80.000 millones de neuronas, de las cuales 200 o 300 son las que hacen lo que nosotros decimos que es el alma, que es la parte autoconsciente. Eso es el alma. Y eso es el mundo de la literatura. Por eso la literatura nunca desaparecerá, para nada. Será una cosa de minorías, pero esas minorías lo necesitan. Es la música del ojo, ¿entiendes? Es el cine del cerebro. La literatura. Ahora, ¿qué pasa? Que hoy yo creo, no estoy hablando de la literatura, hay gran literatura, esto tiene voluntad de ser gran arte, de ser gran literatura. Esa tiene que ser música. Esa tiene que ser trabajada de la misma manera que trabajó la Pasión según San Mateo. O Mozart, la flauta mágica, o Don Juan, el Don Giovanni, o las bodas de Fígaro, o el Requiem. Esa manera de hacer arte, eso es lo que yo llamo arte. Y el diálogo es parte de la agilidad. Yo realmente el motor y lo que hace que se lea con facilidad es la escasa descripción y que el diálogo es el motor de la trama. Como que se hace vívido ir a una obra, claro, los que vamos a ver Shakespeare nos lo sabemos de memoria todas, pero como me sé la Pasión según San Mateo o la Misa en Si menor, la oí cientos, miles quizás veces, entonces ese tipo de obras tienen que ser así. El diálogo en Juan Griego claramente es el motor de la trama y por eso es ligera. Y por eso es ligero también el verso. El verso ayuda a leer. El verso se inventó para memorizar, porque la literatura no comenzó como poema épico, el poema de Homero, la Ilíada, pero viene de una tradición oral. Y los cantores de la Ilíada los retenían y el verso les ayudaba a memorizar. Pues el verso y el diálogo es el motor de la trama. Los diálogos hacen que la novela sea, digamos, contrarrestan un poco la carga reflexiva que sin duda tiene el libro. La densidad. La densidad, exacto. La densidad. Eso es. Eso hace que la novela sea una novela de voces y una de las voces, bueno, más bien presencia, es la del protagonista, Juan Griego, que, digamos, todas las voces están tamizadas por él, aunque es una presencia constante en el libro, está escrito en primera persona un 90%, salvo un capítulo, si no me equivoco. 98%. 98%, sí, es un capítulo muy cortito. Un 2% queda en manos de una mujer.
Eso es, pero aún así también está visto casi desde la perspectiva de Juan Griego. Esta voz tiene, o esta presencia tiene una cualidad como de cristal, que decía un periodista mexicano, en el sentido de que es un personaje que siempre está, pero que es casi imperceptible. Me gustaría que nos lo presentaras un poco al personaje, que vamos descubriendo poco a poco, siempre a través de otros, como quién es para ti, así unas pinceladas un poco para que no hayan leído el libro, quién es Juan Griego. Juan Griego es un teniente de la Armada Argentina que, de vida complicada, digamos interesante, huérfano muy temprano, a los 5 o 6 años, más bien 5 que 6, se queda con su tía y su tía se va arruinando. Su tía vive de unas acciones que obviamente en un momento de decadencia como el que viven en Argentina, se va deteriorando, pero tiene la suerte de estudiar en el mejor colegio, el Balmes, el mejor colegio de Buenos Aires. Y es un individuo que tuvo la suerte también de tener como profesor de física y matemáticas un profesor maravilloso que es el Cagasmeraldes, que es uno de los protagonistas del libro, que no se sabe, el protagonista no acaba nunca sabiendo por qué en un momento escoge ir al colegio, digamos a la Armada, o sea, digamos, entrar como oficial, colegio militar, escuela oficial de la Marina Argentina, y estudia ahí, muy aficionado a la física, muy cultivado, muy refinado, cosa muy normal en Buenos Aires en aquel momento, tengo que decir. Era la ciudad más culta del mundo de habla hispana, con diferencia, con diferencia. Y hoy ya no sería quizás tan común, pero en aquel momento lo era, lo era. Es un personaje al que le suceden muchísimas cosas en su vida, muchísimas. Claro, y siendo militar, pues mira, solo acabar la academia, sucede el golpe del 76 y es nombrado secretario del almirante, asistente del almirante. Y ahí empieza pues 6 años trepidantes. No acaba, el libro acaba 100 páginas más tarde, pero vive la guerra de las Malvinas. En la guerra de las Malvinas los argentinos se rinden, pero hay 3 regimientos que resisten y además resisten con ferocidad. Él es el capitán de uno de ellos. Entonces, le pasan tantas cosas y él, la mezcla de ser militar, de ser un hombre de acción, y la mezcla de tener ese temperamento, primero reflexivo, que lo hace una infancia, y quizás flexible como un junco. No es el árbol, el roble que resiste todos los vientos, no, tiene un carácter junco, que se dobla y escucha, que mira por la ventana. Y eso es para un novelista es un instrumento extraordinario, porque describes los personajes sin desvirtuarlos. Si el personaje lo haces con una personalidad apabullante, él te la tiene, pero la tiene de otra manera, con una cualidad femenina. Está y no está. Cierto. De hecho, es casi como si en él mismo todas las tensiones de la época y de su tiempo y lugar combatiesen entre sí, ¿no? Digamos, él está, pero también está desde fuera y escucha y prácticamente nunca se posiciona de un lado o de otro y todos los personajes hablan con él de un lado. Escucha y él escribe y apunta. Escucha. Claro, Esa es exacto. y se va pero él se va definiendo a medida que la novela se va haciendo, sin perder nunca este carácter, pero es obvio que es un soldado que además combate, es obvio, es el oficio y él lo lleva a la realidad. O sea, le toca una batalla y su vida es también muy alterada, o sea, muy alterada porque aquellos años en Argentina eran muy alterados y en toda América Latina. Él va a Colombia a menudo, allí sucede la mayor acumulación de capital que ha visto América Latina en menos años, narcotráfico, todo fenómeno de acumulación de capital siempre suceden cosas.
Y ahí sucedieron muchas cosas. Y ahí él también está, como sabemos además que sucedió en la realidad. O sea, además los narcos necesitaban blanquear enormes cantidades, como hoy en México. Donde suceden las acumulaciones de capital, suceden cosas. Es tiempos a analizar. Tiempos sí, creo que en la novela hay una frase en la que, analizando las guerras del opio, dices que en el origen de toda acumulación de capital siempre hay rapiña. Pues sí, claro. Fíjate Inglaterra al comienzo. Drake, que es el pirata, realmente era amigo de la reina Isabel, o sea, la gran Isabel, la protectora de Shakespeare, que al final se enfadaron. Eran los tiempos de Shakespeare, reina Isabel y Drake. Pero ya lanzó a los mares, los inicios del comercio, el origen es la rapiña inmensa. Y luego tampoco hay que descuidar, o sea, realmente la guerra del opio, ¿qué fue? Sí. La guerra del opio le impusieron el comercio de opio que el emperador chino no quería en China, que obviamente llevaba al desastre a su país. Los ingleses, o sea, en el origen de las cosas hay muertos en el armario, hay muertos, y así se escribió la historia, todos. Sí. Y posiblemente se sigue escribiendo, pero ya de otra manera. La comunicación, la información y evidentemente los sistemas políticos que cada día son más democráticos hacen todo ya más transparente y las cosas suceden de otra manera. Pero esto es obvio. En el origen, o sea, mejor dicho, la historia se ha hecho a sangre y fuego. Es que no lo podemos evitar. No lo podemos evitar. O sea, España fue a América Latina, pero es que a España vinieron todos. Desde los bereberes a los fenicios, los griegos, a los cartagineses, los romanos, los bárbaros, por aquí pasaron 3 o 4 grupos, alanos, visigodos, suevos, o sea, y sigue, y luego los semitas, los árabes. Aquí había una colonia. Estamos más mezclados, o sea, que esta es la historia. O sea, no es otra. Si no lo quieres, o sea, el futuro quizás sea de otra manera, pero somos humanos, ¿eh? No somos venimos bueno, la evolución animal o la evolución sucede con mucha muerte y la evolución es un hecho. Evolucionamos. Nosotros compartimos con los chimpancés el 98% de los genes. Y no venimos de los bonobos, venimos de los chimpancés, porque los bonobos, que eran unos monos muy parecidos, vivían al otro lado del río y eran muchísimo más pacíficos porque era un sitio rico. En cambio, donde vivían los chimpancés, que es de donde vino parece que el Homo sapiens, acabó en Homo sapiens, eran enormemente violentos, muy violentos, y venimos de ahí. En un relato que además se destaca por ser un relato onírico en el que se mezclan diferentes cosas. Se mezcla ficción, pero no es un relato periodístico, ni mucho menos. También oscila entre el sueño y la realidad, lo que da a la novela una textura muy particular. Tú sueles decir que consideras a la realidad una variante de la ficción, que yo creo que es algo que la propia novela desarrolla y que en sí misma muestra. Pues me gustaría que hables un poco sobre tu concepción de ficción y realidad, lo que las une y lo que las separa, ¿no? Fíjate, en realidad es el momento de hablar un poquito de física, que yo realmente siempre me mantuve al corriente de los hallazgos de los físicos. Fíjate, la última física, estoy hablando del CERN, de la experimentación, porque esto es obvio, normalmente, bueno, Einstein lo previó todo de una manera teórica y luego se fueron confirmando casi todo lo que dijo y escribió y las ecuaciones con experimentación. Pero la mecánica cuántica es el otro lado de la física del siglo, es escrita en ambos casos por alemanes, sobre todo por alemanes y en alemán. Explica la realidad de una manera muy sencilla. Desde el siglo XX para aquí sabemos que E es igual a m por c al cuadrado. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que vemos es energía altísimamente concentrada.
Eso es la clave de Einstein y a partir de ahí. Pero la realidad es eso. Nuestra realidad, nosotros mismos incluidos, cualquier roca, todo universo es energía en distintos grados de temperatura. Por tanto, es energía altísimamente concentrada. Pero en el CERN se ha encontrado que los quarks, que las partículas elementales, obviamente ya se sabía, ya los físicos ya sabían que no, la partícula elemental no era el átomo, sino lo que hay dentro del núcleo del átomo, que son los quarks. Los quarks se ha experimentado absolutamente que no los pudieron pesar ni medir. Son energía también. O sea, digamos, los físicos pensaban que la materia se encontraba, lo que había de materia, porque los electrones y los fotones son energía también, son lo que viaja a la velocidad de la luz. Pero dentro del átomo, ellos se pensaban que iban a encontrar materia. Y se encontraron con que los quarks, que eran las partículas elementales dentro del átomo, no pudieron ni pesarlas ni medirlas. Y eso es el signo de que no son masa, son energía. Entonces, y que los quarks además son o están en un estado de indeterminación. Estos son los principios de la mecánica cuántica, de incertidumbre e indeterminación. O sea, los quarks están en un estado de indeterminación del que se realizan y son quarks cuando chocan con otra partícula y vuelven a su estado de indeterminación. Y las ecuaciones con las que los físicos describen la velocidad o la partícula, los quarks, los describen con ecuaciones probabilísticas, no tajantes, no a la manera clásica de Einstein o de Newton. Entonces, esto provoca una incertidumbre. Es la borrosidad y la incertidumbre, tanto que los físicos dicen el bosque existe cuando lo observas y mientras lo observas. Einstein dice de esto que son ecuaciones equivocadas. Pero bueno, eso es el debate Niels Bohr-Einstein que aún no está resuelto, pero que realmente la experimentación más rabiosa hasta el momento sostiene la enorme incertidumbre de la realidad física. En el fondo, no, una roca es un vibrar de campos magnéticos. Digamos que todos somos vibrar de campos magnéticos, hasta ese punto. Por tanto, dices, oye, la diferencia de sueño, ficción, realidad, fíjate, la realidad es esa energía altísimamente concentrada. La ficción, si la vemos en un ordenador, es energía altísimamente concentrada. Un libro es materia, pero si lo pones en un ordenador es energía altísimamente concentrada también. Y el sueño, que es producto de las neuronas, es energía. Entonces, las neuronas conectan todo. Entonces, sueño, ficción y realidad, en el fondo lo que son es la misma cosa que es real. Energía, 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 energía. Entonces, dices, si es energía, Hamlet, si es energía, un sueño, si es energía, el Quijote y la realidad también es energía, ahí está la unión de todo. Es el panteísmo. O sea, ese es el panteísmo, lo que decía Spinoza, Dios se ve a él mismo a través de nuestros ojos. Entonces, la diferencia entre ficción, sueño y realidad, yo creo que los físicos lo ven todo como quarks. En el fondo, todo es quarks. Sí, también sin duda la física está muy, muy presente en el libro. Es decir, todo esto que acabas de explicar se explica también a lo largo de la novela porque es tu propia escritura, digamos, que se explica a sí misma a medida que se desarrolla en el libro, ¿no? Mira, para mí la clave, yo intenté, es que creo que los personajes no somos dibujados, no, para nada. Primero, las mujeres ya son menos dibujadas que los hombres somos más tajantes, las mujeres son muy temblorosas, quiero decir, están aquí, allá al mismo tiempo. Pero es así, los personajes son brumosos. Yo describo todos los personajes complejos, borrosos, contradictorios, inciertos.
Pero es que eso refleja la realidad más real. No somos una roca es vibrar de campos magnéticos. ¿Qué va a ser un individuo? Mucho más, mucho más. Somos un vibrar de campos magnéticos, de una complejidad que afirmamos, mira, nuestro cerebro, menos mal que tenemos la cortesía, o sea, pensamos, odiamos y amamos por tiempos y a las mismas personas. Menos mal que no decimos cuando odiamos, ¿me entiendes? Pero es así, somos muy contradictorios. Entonces, por eso los personajes yo los describo con diálogo permanente y a veces contradictorio. Y es así el río que llevamos dentro. Y en el río que llevamos dentro, en todos y cada uno, caben tantas cosas. Sí, lo que decía Walt Whitman de contenemos multitudes. Sí, sí. Vamos a dar paso a María José Iglesias. Es lo que decía el Back to Black, la canción de Amy Winehouse. La vuelta al negro, la vuelta al nosotros. El texto de esa canción es una maravilla. Sí, Yo no totalmente. sé si lo escribió esa niña. Sí, componía sus canciones. Qué pena que haya muerto, por otro lado. Pero una lástima. Significa tanto el texto. Es eso, es el nosotros, sí. La confusión. Yo vuelvo al todo, vuelvo al nosotros, que es de donde venimos. Donde están los quarks, que se realizan quarks, pero están en un estado de indeterminación. Y nuestra vida es una brizna efímera en el espacio-tiempo, en la historia de la energía. Pues después de esto, creo que quiere entrar María José Iglesias, la presidenta del Club de Prensa Asturiana. Le damos paso por si quiere hacer alguna pregunta. Bueno, no puedo más que dar las gracias de nuevo por este interesantísimo diálogo, tanto a Adolfo Domínguez como a Alejandra Álvarez González. Y realmente yo creo que, bueno, de los comentarios que nos están llegando, de los participantes en este webinar, vamos a extraer también alguna pregunta para que, bueno, pues nuestro público pueda satisfacer su curiosidad, porque lo que mucha gente está diciendo es que se alegra mucho de este cambio profesional de Adolfo Domínguez, pero sí que tenemos que aclarar que Adolfo Domínguez escribe desde siempre, no es algo que haya surgido ahora de la nada, ¿no? Porque la gente se sorprenderá cuando lee el libro. O sea, porque claro, yo pude haber escrito 10 cosas, o sea, 10 obras, 10, pero preferí hacer durante toda mi vida un solo texto. Y aún sigo perfeccionándolo. Digamos que en la segunda edición habrá leves cambios, ya no grandes cambios, pero leves cambios porque aún encuentro maneras de decir las cosas mejor. Quizás ese menos es más, que siempre ha... Sin ninguna duda. Practicado durante toda su vida. Yo es que releo mucho pocas cosas, porque vuelvo siempre a Pedro Páramo. No lo cité hasta ahora, pero es que claro. A Pedro Páramo y el Llano en Llamas de Juan Rulfo. Es clave en mi vida. Como San Juan y dice... el Quijote. Dice usted que la literatura es la música del alma, una frase que yo creo que a todos nos ha gustado mucho. ¿Y la moda qué es para el alma, Adolfo Domínguez? ¿Qué queremos expresar cuando nos vestimos realmente? Bueno, yo creo que, mira, lo digo en el libro, porque obviamente analicé bien mi oficio, tuve tiempo de analizar mi oficio, pero yo hay algo, mira, la ropa o la moda para las mujeres y para algunos hombres es un quehacer poético. De la misma manera que Mozart compuso su flauta mágica. De la misma manera. O sea, cuando ves una mujer, una cosa es vestirse bien y otra cosa es un quehacer poético. Hay cuando tú te fijas... ¿Y dónde está ese matiz? ¿Perdón? ¿Dónde está ese matiz tan importante? Pues el que te produce, en lo que distingues a Bach y a Mozart de otros músicos, de Salieri, por ejemplo. Claro. Es que no lo puede, eso es difícil de definir, pero hay ese embrujo y a veces sucede en todo, pero es Messi y los futbolistas. Hay fútbol y hay Messi o Maradona. O sea, hay 2 minutos de fútbol en los partidos de Messi en el que el tiempo se detiene. Entonces ya no es fútbol, es poesía. Es otra cosa. Y a mí no me gusta el fútbol, pero a Messi lo sigo, como seguía Maradona. ¿Entiendes? Porque el tiempo se detiene en determinados momentos. Pues es lo mismo en el mundo. O sea,
mira, nos vestimos para que nos quieran. La importancia de la ropa es que nosotros queremos que nos quieran desde que nacemos todos, chicos y chicas. Las chicas lo aceptan y los chicos no, pero es lo mismo, ¿me entiendes? Entonces, hay niñas sobre todo, pero chicos, que de vestirse hacen un quehacer poético. Pues yo me quedo con eso, ese es mi oficio. Y yo me voy a atrever a hacer una pregunta, que no sé si va a tener respuesta o no, pero ese quehacer poético ahora mismo en España, ¿lo representa alguien? ¿Tenemos a alguien que...? Siempre hay, pero es un quehacer siempre colectivo. Fíjate, obviamente yo hice más cositas que otros porque ese fue mi oficio. Pero hay mujeres que combinan las cosas de una manera, hacen poesía con ello. Como hay cocineros, y yo soy muy poco sensible a la gastronomía, soy sensible al producto. A mí me encanta comer la fruta y me encanta comer crudo, o sea que no soy de cocina. Pero aún así, hay platos milagrosos, el gazpacho, por ejemplo. O la tortilla española bien hecha, crudita, babosa, ¿me entiendes? Patata, cebolla, incluso pimiento rojo. Y si quieres un poco de calabacín, que también la hace más ligera. O sea que todo hay que hacer poético. Ahora, no confunda Mafalda con Velázquez, con las meninas. Yo quiero decir, en mi canon, dices, hay la gran ciencia, y creo que es la creación más, bueno, la ciencia, para mí la ciencia es grande, es la creación, la gran creación del ser humano, y la gran literatura y el gran arte. Y lo demás es un pretexto para hacer esas obras. Lo que queda de la literatura son muy pocas cosas, pero poquísimas. ¿Entiendes? Dices, y lo demás es para, bueno, como de la música, que se encierra la gran música en 100 horas de música. ¿Entiendes? Porque, bueno, un poco más, porque Mozart casi roza la perfección en todo, pero unas cosas superiores a otras, y Bach, y los grandes. Yo no sé si nunca he tenido tentación de hacer, bueno, ropa para una ópera, un poco actuar como escenógrafo también. No he tenido la ocasión y la verdad es que me llegó con hacer gran arte ¿sabes? Porque también distingo, fíjate, Balenciaga fue, fíjate, ver vestida a Rita, no, Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany's y en alguna otra película, por Givenchy, que fue dices, se produce un milagro entre Audrey Hepburn y Givenchy y la escuela de Balenciaga, o sea, y ella que tenía un encanto, dices, pero ves, ese encanto queda para siempre. Porque hay películas, por ejemplo, Desayuno en Tiffany's no es una gran película. Ahí la que es grande es Audrey Hepburn. Claro. O sea, no es una gran película. No es Apocalipsis Now de Coppola o Ciudadano Kane o alguna de Chaplin o La doble vida de Verónica. No, no, no. Yo la veo por Audrey Hepburn, como algunas otras de Audrey Hepburn. Y solo me pasa con ella, que puede pasar con Marlon Brando en ocasiones, que puede pasar. Bueno, quiero transmitir otra pregunta que han realizado varios de los participantes y es si, bueno, si Adolfo Domínguez tiene previsto seguir con esta faceta literaria y va a escribir algo más. Sobre todo, bueno, antes aludía a la situación que estamos viviendo, quizá esto le inspire de alguna forma. Ya lo escribió. Bueno, la verdad es que La peste es un buen libro, pero bueno, no es nada comparable con el Quijote. Entonces, que lean primero el Juan Griego y que piensen si en una vida se puede hacer dos. O sea, primero esa pregunta te la contesto así, que lean un Juan Griego y que dice, y yo creo que es imposible hacer 2 obras de esta magnitud dentro de una vida, en mi opinión. O sea, o yo no soy capaz. Yo me agoté aquí. O sea, todo lo que tenía que decir lo dije aquí. Todo. Y sigo. Tenemos otra pregunta que quiero trasladar y es ¿cuánto hay de autobiográfico en el libro, en Juan Griego? Más que nada por el final de la novela. Sí, no, sin ninguna duda. Mira, yo no estoy detrás de Juan Griego, estoy detrás de todos los personajes de Juan Griego. Y son muchos los personajes de Juan Griego. Un escritor, si hace gran literatura, vuelvo a decir, se desnuda. Si es para entretener es otra cosa, porque yo realmente leo bastantes cosas que evidentemente escribiendo eso no se desnuda uno. Yo aquí me desnudé.
sea, obviamente hay mucho de personal, o sea, hay mucho de mis recuerdos, de lo que vi, de lo que viví, sin ninguna duda. No hay manera de escribir algo realmente, por ejemplo, Kafka. Kafka se desnuda. En la gran literatura te desnuda. Si no, no llega a ese nivel. Se queda en entretenimiento. Dostoyevsky dejó la piel, Shakespeare dejó la piel. Mira, fíjate, Shakespeare no tuvo ni preocupación en inventarse tramas. Los cogía la mayor parte de sus obras son cogidas de argumentos de éxito. ¿Por qué? Porque él trabajaba luego los personajes, se desnudaba en sus personajes. O sea, se desnudaba. O sea, Shakespeare es inmenso como Shakespeare, como Cervantes. Es lo mejor que ha dado la literatura mundial, tanto Cervantes como Shakespeare. Quizás ponga por encima a Cervantes. El Quijote creo que es el mejor libro que jamás ha escrito, por encima de Homero. No sé si Alejandro piensa lo mismo. Yo sí. Yo sí. Yo soy de los que digo que el primer libro de es Cervantes. En eso coincidimos, sí, sí. Sí, es el Quijote, sin ninguna duda. Ninguna obra individual, toda la obra, y yo pongo como segundo a Quijote. No hay que olvidarse que Shakespeare tiene detrás el inglés, que el inglés fue el idioma detrás del imperio de los últimos 3 siglos o 4, porque ahora es Norteamérica, pero sigue siendo el inglés. Y evidentemente la difusión que tuvo Shakespeare no es la de Cervantes, pero todos los que leemos el Quijote, dices, asistes como a una obra cumbre. Es otra cosa. Cuando estás, dices, y yo pongo por detrás, ¿por qué? Porque era más sabio, porque era más irónico, tenía más sentido del humor. Era más divertido, sin duda. Más divertido, pero no solo eso, más sabio. Más sabio. Shakespeare aún era mitómano, o sea, bueno, es que yo leo mucho ambos, lo leí toda mi vida. Yo Quijote dije, y no exagero que lo leí 100 veces. Entonces, porque yo prefiero leer muchas que leer nuevas. Leo nuevo, pero los dejo en la mayor parte en la página 4ª o 5ª. Acabo algunas, cada año acabo algunas, pero me duran 5 o 10 páginas. No. O sea, Shakespeare es muy grande, pero el Quijote es por encima de Shakespeare. Y lo que lamento es que los españoles, los que hablamos español, no hemos organizado nuestra educación en torno al Quijote como si organizaron los ingleses en torno a Shakespeare. Shakespeare con Adam Smith hizo una nación. Y el Quijote no ha hecho nada en nuestra cultura. Y es lamentable porque realmente el Quijote es inmenso. Bueno, hay quien dice que Shakespeare se inspiró en el Quijote también, ¿no? Él leyó el Quijote. Cervantes no leyó a Shakespeare, pero él leyó el Quijote. Muy probablemente, como leyó, se nota claramente que leyó a Maquiavelo y a Montaigne, sin ninguna duda. Y nada, pero nada que ver con el Quijote. En Montaigne, comparar a Montaigne con el Quijote, una broma. Es una broma. Los franceses no lo comparan. Bien. Bueno, yo creo que nos acercamos ya al final del tiempo de esta sesión. Realmente ha sido un placer escuchar a Adolfo Domínguez y también escuchar a Alejandro Álvar González. Esperamos volver a tener la ocasión de disfrutar de esta presencia, bien sea en la web o bien sea en otro contexto. Y lo que sí quiero es dar paso a Alejandro para que despida este acto y bueno, pues para que plantee también una última conclusión. Muchas gracias a los dos. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por habernos invitado. Muchas gracias, Adolfo, por una charla tan interesante como es habitual. Yo, bueno, me quedaría sobre todo con lo que has comentado, ¿no? Acerca de la literatura como elemento o método de conocimiento también. Sí, sin duda. La gran literatura la pongo al lado de la ciencia. La literatura es la música del alma. Y el alma para mí son esas 200 neuronas o 300 que hacen la autoconciencia. Los religiosos les llaman el alma. Es lo mismo. Pues eso es algo que todos encontraréis en Juan Griego, que creo que su principal logro, uno de sus grandes logros, es precisamente unir literatura y ciencia. Y con eso, pues me gustaría despedirnos.
Muy bien, muchas gracias. Y yo sí quiero recordarles a todos que el próximo jueves volveremos en el club con una charla sobre inmunidad y coronavirus. Es un tema diferente, pero bueno, también yo creo que interesante. Muy En estos interesante. tiempos que vivimos. Gracias a los dos. Muchas gracias. Hasta luego. Muy agradecido a vosotros, muy agradecido.